abdominal, para que ya se olviden de mí. Es el último tema que vamos a tocar, y es síndrome doloroso abdominal, abdomen agudo. Uno de los problemas más frecuentes en la medicina, uno de los problemas más frecuentes en gastroenterología, el problema más frecuente que todo médico va a encontrar en donde vaya, por el cual su suegra, su abuelita, está orgulloso de ustedes porque han escogido la carrera de medicina, ¿no? Mi nietito ya es médico, y lo primero que van a ver en la emergencia del hospital donde vayan son cuadros dolorosos abdominales, así sean residentes de dermatología o de oftalmología o de radiología. El primer año de cualquier especialidad es que aprendan a ver pacientes en emergencia, que hagan guardia. Así que esto va a ser algo del pan de todos los días, al menos durante su primer año, y no les conviene quitarse de ahí, porque no faltará algún momento en el cual justamente la abuelita, mamá, su esposa o sus hijos tengan algún problema de estos y yo tenga que enfrentarlo y orientarme al respecto. Cuando hablamos de un abdomen agudo, hablamos de un proceso de este tipo cuando hay un dolor de inicio brusco y reciente. Es un dolor que básicamente es inesperado, como comprenderán, y que no tiene más de 24 o 48 horas. ¿Que está asociado a signos y síntomas? Sí, no solamente es dolor, por lo general está asociado a signos y síntomas abdominales y no abdominales, como veremos después. Un abdomen agudo o un problema doloroso abdominal no necesariamente, porque no necesariamente significa que va a terminar en sala de operaciones. Existe la definición básica de un abdomen agudo quirúrgico, que es un problema de dolor abdominal cuya etiopatogenia del problema solo puede ser solucionado por una intervención quirúrgica, como lo que sucede en un problema doloroso abdominal por una vesícula o por un apéndice, que no hay forma de que se libre si no entra a sala de operaciones. Sin embargo, hay un diagnóstico diferencial en estos tipos de problemas dolorosos que incluye gran variedad de patologías, ¿no? Tanto intra como extra. Repitiendo entonces, el problema doloroso o el abdomen doloroso agudo quirúrgico es aquella cuya causa es de tratamiento quirúrgico, no hay otra, y es la que terminará. Sin embargo, todas las otras, que no son las que terminan en sala de operaciones, son todas suyas, toditas. Así que tengo que ir conociéndome cuál es la relación. Yo no voy a venir a darles todas las patologías que pueden producir una dolor abdominal. Aquí en gastro todas pueden producir dolor abdominal, desde una diarrea, una gastritis, una úlcera, una pancreatitis, una diverticulitis, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, todo puede producir dolor abdominal. Lo que quiero es que aprendan a discriminar cómo llegar a ese diagnóstico, y para eso tenemos que conocer un poco del fondo. Existe de forma separada una inervación que puede darnos una orientación al respecto. Entonces, cuando hablamos de dolor abdominal, existe una inervación muy propia del peritoneo que nos puede orientar a cómo se están desarrollando los hechos dentro de la cavidad abdominal. Una de ellas es la inervación de tipo visceral, que es dependiente de lo que se conoce como el síndrome, como el sistema nervioso autónomo, y básicamente se encuentra en la línea media. Puede ser algo bilateral, pero se encuentra en la línea media. A diferencia del dolor de tipo parietal, que es de tipo sistema nervioso periférico, neurovegetativo autónomo, sistema nervioso periférico, que es somático, que es básicamente unilateral y está localizado en uno o más cuadrantes. Para esto les recomiendo que revisen su semiología y se orienten en cualquiera de los tratados que a ustedes les guste y dividan su barriga en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes, el que sea más práctico para ustedes recordar qué cosa hay en cada cuadrante, para que sepan si en ese cuadrante está el colon, está el riñón, está la vesícula, está el hígado, está el vaso. Eso es importante. Entonces fíjense cómo el dolor visceral, básicamente en la línea media y puede ser bilateral, versus el parietal, que es el somático, que está más orientado a la víscera, digo, contralateral a la descripción, digo, ¿no? Porque esto es descripción nomatopédica y esta es más organizacional. Esta va al órgano, dolor localizado en uno o más cuadrantes, dependiendo de. Y esto tiene que ver básicamente en el dolor visceral con el desarrollo del sistema nervioso en las diferentes gemaciones embrionarias.
Entonces en el botón, fíjense cómo es esto, en el intestino anterior o botón anterior del intestino, embriológicamente hablando me va a dar el estómago hasta la segunda porción del duodeno, involucrando al hígado, vía biliar, páncreas y vaso. Ese es el intestino anterior y este me va a dar básicamente irradiación hacia el lado, hacia el área epigástrica. Entonces no voy a pensar yo que si tengo un dolor de colon, no voy a tener dolor en la boca del estómago. Por eso es que tengo que orientar muy bien mi percepción de dolor. ¿Qué pasa después de la segunda porción de duodeno? La segunda porción de duodeno, a 2/3 proximales del colon transverso, se desarrolla la gemación de la segunda gema de desarrollo del intestino, que es el intestino medio, y que básicamente radica en la inervación de un área que se conoce como periumbilical o mesogástrica. Y a diferencia de la última gemación, que va a dar el intestino posterior al colon transverso distal hasta el borde anal, me da un dolor a nivel del área suprapúbica, o también conocida como hipogastrio, ¿no? El desarrollo de estas 3 gemas desde el punto de vista biológico me va a orientar fácilmente a que ustedes sepan a dónde me estoy refiriendo. Por eso me llama muchísimo la atención en muchos casos cuando vemos un dolor mesogástrico a nivel periumbilical, me digan que puede ser una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Todas esas cosas tienen que irse acordando porque les va a servir para hacer el diagnóstico diferencial y quedarse con algo mucho más marcado. Eso es lo mismo donde hemos conversado de que el tipo de inervación del peritoneo visceral es por el sistema nervioso autónomo, inervación bilateral, y el parietal básicamente es unilateral y por los nervios somáticos, ¿no? Esto es lo que hemos revisado de la parte embriológica y de inervación. Entonces, básicamente, ¿qué me va a producir el dolor visceral? Fíjense las características, ahora vamos sumando a la localización, vamos sumando la característica. Es por inflamación, es por falta de oxígeno del área, isquemia, por distensión, sobreextensión de la parte muscular o del tejido, por tracción, por presión o por infiltración tumoral de los nervios sensitivos. El dolor básicamente puede ser sordo, puede estar prolongado, profundo. La localización en este caso aún es difusa y con frecuencia en la línea media. Es lo que sucede inicialmente con los primeros tiempos de localización de un apéndice. El apéndice no se localiza en la fosa ilíaca derecha de inicio, sino crea un trastorno y dolor primeramente a nivel de la línea media, ¿no? Que está entre mesogastrio y está entre la parte epigástrica. Entonces todo el mundo dice, de la boca al estómago, y piensa que es una gastritis. Básicamente es mesogástrico, es periumbilical ese dolor. Y ese dolor les va a orientar, porque por lo general cuando ustedes hacen la historia, ¿y qué pasó? ¿Por qué ella está con el dolor? Si ustedes pensaban que es una gastritis o una úlcera, básicamente hasta ni siquiera tiene antecedente alimentario interesante, ¿no? Doctor, me tomó una sopita y miren que estoy con dolor. O sea, ya de ahí nomás, si vienen con antecedentes de dolor en la boca del estómago, alrededor del ombligo, y no les parece, y eso ya depende de su intuición y del ojo clínico que vayan desarrollando, que lo que él les refiere de que produjo el dolor, porque se comió solo un pan con soledad, ni siquiera con chicle, y le produjo dolor, tenemos que sospechar en algún problema. Fíjense que este tipo de dolor está mediado por las fibras C aferentes, localizadas en la pared de las vísceras huecas y en la cápsula de los órganos sólidos. Por eso que este dolor en su inicio puede procesarse por inflamación o por distensión, y esto es lo que caracteriza en muchos casos al dolor, por ejemplo, de la hepatitis aguda, ¿no? ¿Qué sucede en la hepatitis aguda? Inflamación del tejido hepático, y eso conlleva porque no hay inervación parénquima hepático. Pero ¿qué es lo que sí está inervado? La cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason. Si la cápsula de Gleason se ve influenciada no solo por la inflamación adyacente, sino por efectos de la inflamación y la distensión, es que vamos a tener un dolor que en un inicio el paciente no lo refiere solo en la boca del estómago, en el mesogástrico. Y las fibras C aferentes, que se encuentran justamente en la víscera hueca o en las cápsulas, son fibras C de conducción rápida, no lenta, llevan la información rápidamente. El dolor parietal, por ejemplo, produce irritación directa del nervio somático parietal, los que están localizados desde la D6, o sea,
dorsales torácicas a las lumbares de tipo 1. Cuestión de que no es necesario que se la sepan actualmente mucho, pero sí que son parte de los nervios somáticos, porque el dolor en este caso, como son mediados por fibras C que son rápidas y A delta que son más todavía, está bien localizado, es intenso y es rápido, agudo, intenso y bien localizado. Eso le da una característica, porque cuando nosotros tenemos irritación permanente, sorda, prolongada, ya muy probablemente no necesita el tratamiento quirúrgico de fondo, sino que es un proceso inflamatorio, a diferencia de los parietales donde ya hay localización, y estos son hallazgos en relación a peritonitis, que son básicamente tejido peritoneal adyacente al órgano inflamado. Por eso es que este está localizado sobre el área. Primero empieza una apendicitis con el dolor visceral referido a la línea media, y luego pasa a ser parietal cuando el peritoneal del órgano se ve influenciado por ello. Entonces, qué importante es recordar los dos tipos de dolor a la hora que yo evalúo a un paciente. Otras cosas son el dolor referido o el dolor cambiante, ¿no es cierto? Ya son cosas un poquito diferentes, porque en muchos casos se influencia sobre el dermatoma correspondiente, porque se ve afectado por las terminaciones sensitivas que salen de la médula espinal. Y por ejemplo, este dolor referido está originado porque son estructuras viscerales profundas, pero la presentación de localización superficial es distante al estímulo primario, o sea, no se localiza justamente en esa zona, y es lo que sucede, por ejemplo, como dolor referido a lo que pasa con la vesícula. Cuando ustedes tienen la vesícula inflamada, el dolor inicial orgánico por la víscera es epigástrico o mesogástrico. Y después, cuando se irrita el peritoneo que bordea a todo el proceso inflamatorio vesicular, ya ustedes tienen un dolor que el paciente dice, lo tengo acá. Ustedes palpan y ven la masa, la inflamación, le ponen el dedo y hay dolor. Sin embargo, el dolor le dice a ustedes, el dolor se me va atrás, doctor. Tengo dolor en medio cuerpo, doctor, el dolor se me va al brazo. Por eso se le llama a la vesícula, al dolor de la colecistitis, el infarto al lado derecho. Hasta el hombro puede doler por esa situación, ¿no? Entonces, incluso el apéndice, por ejemplo, el apéndice puede causarme ese tipo de... Cuando el apéndice sea retrocecal, puede causarme problemas de dolor a nivel del lado derecho. ¿Y a través de dónde? Hacia el flanco, o sea, hacia arriba. Y estos dolores pueden ser malinterpretados como litiasis renal o como trastornos del colon. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro dolor de este tipo, por ejemplo, es el referido al hombro por el nervio frénico, o sea, por el nervio que irriga o que inerva al diafragma. Y esto puede ser irritado básicamente cuando entra aire, cuando hay líquido o sangre. Tengan cuidado con este tipo de dolores, sobre todo con el cambiante, porque se produce en el curso de toda una patología, como lo que sucede con la apendicitis que ya hemos hablado, o como la colecistitis, y esto puede llevarlos a ustedes a confusión. Qué importante cuando yo veo un problema doloroso abdominal, chicos, lo importante es recordar siempre estas 4 cosas. Recuerden siempre la historia clínica completa, evalúen desde que el pata o el paciente estaba caminando sin problema hasta que empezó. Ahí es donde ustedes tienen que trajinar. Un interrogatorio debe ser minucioso para saber de qué se está tratando y cómo evolucionó, y el dolor dónde empezó y cómo evolucionó. Y el otro es la exploración sistemática, o sea, el examen físico. Solo entre estas 3 cosas ustedes pueden llegar al más del 95% del diagnóstico en un paciente. Claro que pueden haber dudas, pueden haber algún tipo de objeciones, y para eso está el último punto, el desarrollo y solicitud de exámenes complementarios en un paciente con dolor abdominal para poder llegar al fondo del problema. Miren, señores, esto es algo que debe estar grabado con sangre en su chip interior, en su disco duro. Esto debe estar grabado debajo de la uña, para que ustedes lo recuerden, con palitos de bambú. Son las características del dolor. Esto creo que ya es de semiología, lo deben haber aprendido, pero para cualquier médico, más si piensan ser cirujano, sobre todo para el cirujano, pero también para el gastroenterólogo, pero para el cirujano más, porque va a tener que tomar la savia
irresponsabilísima decisión de meter a un paciente a sala de operaciones para esperar que no se complique y salvarlo de algo que podría matarlo. Así que esto es algo que desarrollan ellos todos los días, mis respetos. La forma de aparición del dolor si ha sido lenta, progresiva, insidiosa, solapa o ha sido brusca. El tipo de dolor es importantísimo. Ardor, quemazón, tipo hincada, tipo peso, son cosas que tenemos que resaltar en el paciente. La intensidad, en la intensidad prima mucho la parte subjetiva, porque para todas las personas tenemos un umbral de dolor, cada uno tiene cierta forma de resistirlo, ¿no? Yo puedo ponerle una aguja aquí a nuestra colega y voy metiendo la aguja y de repente solo con sentir la punta de la aguja ya está gritando, ya siente la pegada. Si la pongo a su colega del costado, de repente aguanta más el dolor y meto media aguja y ella, si bien le puede doler, no reacciona, no responde. El umbral de dolor da este tipo de reacción. Medir la intensidad puede ser bastante subjetivo en un paciente y hay que ver qué pacientes pueden presentar alteración de la intensidad, porque eso sí, por eso se les hace unas tablas. A ver, fíjense usted al paciente, si usted tuviera el dolor más intenso que puede ocasionar es 10 y usted está ahorita en qué dolor, en qué nivel, en 5, está en la mitad, está en 3, está en 4, ¿por qué? Eso le va a servir para la evolución. El paciente más o menos calcula, no doctor, yo todavía aguanto, estoy como en un 6. Peor si ustedes lo siguen. El paciente en la mañana está con un dolor que dice, no aguanto doctor, 10. Pero cuando ustedes le evolucionan, le ponen medicina todas las 2, 3 horas, le dicen, ¿cómo está su dolor? Me ha bajado doctor, pero todavía está ahí, ok. Y usted tenía 10 hace 3 horas, ahorita ¿cómo está? Bueno, ahora está como en un 4 doctor. Entonces ustedes saben que la intensidad del dolor ha bajado aproximadamente 60%. Hay reglitas que dicen cuál es la intensidad del dolor, con carita feliz, ¿no? Con smiles, ahora es con emoticones. Pero para hacerlo real, ustedes pueden preguntarle al paciente cómo se siente. El ritmo, el ritmo es importante. ¿Tiene ritmo o no tiene ritmo el dolor? Es permanente, va y viene y está en relación con algo, si cómo se presenta, si cómo no. No es lo mismo comer y provocar dolor que tener dolor, comer. ¿Y qué fenómenos pueden haber? Si yo tengo dolor y como, puede desaparecer, ¿no? Si como. ¿Qué pasa si tengo dolor y como? Puede aumentar el dolor. ¿Y qué pasa si tengo dolor y como? Puede ser indiferente al estímulo. Entonces hay varias cosas que sí trabajan, dependiendo de cuál sea el tipo de dolor. Por ejemplo, si tengo un dolor tipo ardor, le arde, le quema, es urente, y el paciente dice, tengo un dolor en la boca del estómago, muy bien, ¿ha comido? Sí, me conviene comer porque yo necesito comer. Cuando como siento que me calma. ¿Ha comido y le calma? Sí, el paciente sabe, o sea, está con dolor, viene la emergencia, pero sabe que si come le calma. Pero ya está con eso desde el día de ayer y le molesta. Entonces está que come, puede comer por ansiedad, por estrés, por lo que quiera, pero le calma el dolor. Eso más es orientativo de una gastritis, no de una pancreatitis. La úlcera al revés, el paciente está tranquilo si no come, pero basta que coma para estimular más ácido y el ácido entra al hueco, a la úlcera y estimula dolor. Entonces es un paciente que si bien inicialmente por el efecto buffer o de tampón que tiene el alimento bloquea temporalmente el dolor, el paciente se da cuenta importantemente de que al rato el dolor se incrementa intensamente. El dolor de pancreatitis es diferente, pues, y ese es el que más problema nos da, porque el dolor de pancreatitis es un dolor permanente. Ustedes lo pueden parar de cabeza al paciente, se puede poner de puntitas, se puede poner de espalda, posición más o menos, puede hacer lo que quiera y el paciente no calma el dolor, no hay posición antálgica para la pancreatitis en particular y no tiene relación básicamente con la comida. Probablemente la comida lo desencadenó cuando es una pancreatitis biliar. Entonces, cuando uno está con pancreatitis, básicamente por una reacción defensiva del organismo, es tan sabio, no desacepta comida.
Paciente con pancreatitis no come, no quiere comer. Ustedes pueden confundirlo como si fuera una enfermedad ulcerapéptica. Puede pasar. La úlcera duodenal, cuando penetra la mucosa, puede penetrar justo sobre la cabeza pancreática. Y cuando eso sucede puede provocar una pancreatitis asociada a la enfermedad ulcerapéptica, que se llama úlcera penetrada. No perforada, que es otra cosa, porque en la perforada hay una sensación de bienestar inmediatamente después de la perforación. Hay un dolor intenso y de repente, como si hubiera habido un globo, se revienta la úlcera, unos minutos de paz y tranquilidad, y después viene un dolor porque el peritoneo se inflama por efecto de la irritación, de la perforación, de la ruptura, y ahí sí el dolor es exquisito, no lo pueden ni tocar la barriga, el abdomen se pone duro, como si estuvieran en semicontracción, como si estuvieran haciendo una abdominal y se han quedado a la mitad. Entonces, qué importante es determinar el ritmo para saber si tiene o no asociación con algo en particular, si es prolongado, si es permanente, si va y viene, porque el ritmo me dirá si es un problema de colon o es un problema de intestino. No es lo mismo hablar de cólico que hablar de retorcijón, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con intestino delgado, el otro tiene que ver con víscera hueca, con ondas de proyección más lentas. Han oído hablar de las ondas de función migratoria. Los complejos migratorios del intestino son más rápidos y más frecuentes en el intestino delgado, y los complejos migratorios de movimiento son más lentos en el colon. Es por eso que cuando a mí me viene un dolor de colon, es un dolor cólico, porque viene y se va al rato. Pero el dolor de colon me viene y puedo estar 3 minutos, 5 minutos, hasta que se va yendo lentamente y suave. A diferencia del cólico, ¿no? Están hablando con el paciente, de repente el doctor, un ratito, cólico, y al minuto, segundo, ya doctor, podemos seguir hablando, ¿no? Y otro ratito, otra vez. Ustedes ven que se puede producir 4 hasta 3 en un minuto, dependiendo de la frecuencia, con rasgos en los cuales no hay. Entonces, la presencia de ritmo puede señalar más o menos algo al respecto del origen del problema. Ni hablar de la localización. El problema de la localización es justo tener en cuenta en lo que hemos hablado, el tiempo de evolución, cuánto tiempo ha pasado entre el inicio y lo que están viendo ustedes, para más o menos saber dónde está localizado, porque una cosa es de que esté en el epigastrio, en el mesogastrio, en el hipogastrio, y como ven ustedes, por lo que hemos conversado, será del estómago, será hasta la segunda porción duodenal, será de la segunda porción hasta la parte proximal del colon transverso, etc. Entonces la localización en los cuadrantes a mí me dice mucho. ¿Qué pasa si hay un dolor en el cuadrante superior izquierdo? Y es un problema tipo de dolor lento y progresivo, insidioso, tipo de dolor cólico, retortijón, no, cólico es cólico. Y la intensidad bárbara, el paciente viene a emergencia porque no lo soporta, y el ritmo no tiene mayor relación con los alimentos, va y viene. La localización, cuadrante superior izquierdo, irradiación a la región dorsolumbar. Entonces comienzo a pensar qué puede haber en el lado izquierdo, arriba, que me esté ocasionando ese problema. ¿Qué cosas hay arriba que estén en mi cuadrante? ¿Qué hay? ¿Ah? Según semiología, tengo el vaso y tengo el ángulo esplénico del colon. El vaso me da dolor cólico. Así que por ahí nomás yo voy descartando, porque el vaso es una víscera más sólida que hueca, ¿no? Es una esponja, para ser más claro. Por eso que ustedes tienen dolor cuando corren y hacen un esfuerzo espectacular en el lado izquierdo. El vaso a ustedes le da aproximadamente 150 o 150 centímetros cúbicos más de sangre para oxigenarse cuando ustedes hacen un esfuerzo. Cuando están en una maratón y quieren llegar a la meta, corren, se estimulan y comienza un dolor al lado izquierdo. Ese es el espasmo en el que entra el vaso para liberar un volumen extra de sangre para que puedan tener mayor oxigenación, sobre todo en la parte muscular, ¿no? Bueno, sigamos viendo la irradiación, pues tan importante, ¿no? Podemos tener dolores irradiados y hay que conocer la irradiación de cada lado para saber de qué estamos hablando. La vesícula puede producirme inicialmente en dolor epigástrico o mesogástrico, pero también puede producir irradiación lumbar derecha. También se puede ir al hombro y al brazo, es más, podría irse incluso hasta el cuello.
son cosas que me pueden pasar. Y el problema del apéndice, la apéndice convencional y típica, pues el portero de mi casa la conoce, ¿no? Más si el paciente viene, me duele, ¿no? Ya hay claudicación, dolor al movimiento de la pierna, el psoas empuja el colon hacia adelante, ya tiene dolor, entonces el paciente prefiere no utilizar la pierna, eso hasta el portero lo sabe. El problema está cuando este es retrocecal, o cuando está sobre la vejiga o sobre el útero. Cuando hay este tipo de cambios, ahí viene el problema, y esos son los que más los lleva a ustedes a la parte legal, esa es la que los lleva a ustedes al Palacio de Justicia, las atípicas. Hace poco en una clínica hubo un problema, peor todavía porque fue el hijo de un general y como tenía seguro particular dijo mejor me voy a ir en la clínica. Mejor fue una vez por dolor abdominal y tenía diarreas. Entonces tenía diarrea, dolor que iba y venía, se sentía más o menos, todavía tenía algo de apetito. Le dijeron es una diarrea infecciosa, le dieron su cipro, que haga dieta y se va. A las 8 horas, 6 horas volvió a la pata con mayor dolor, igual con diarreas. Y ya se le fue quitando el apetito, lo volvieron a catalogar como deshidratación, le pusieron su suerito, le dieron su antibiótico y lo mandaron a su casa. Al día siguiente, el pata en la mañana, viene ya con su mamá deshidratada, con su papá. ¿Qué es lo que sucede? Está mal, no se lo quiso llevar, otra vez volvieron a actuar por lo mismo y lo llevaron al consultorio del especialista, en este caso el gastroenterólogo, para ver qué estaba pasando, porque el paciente se empeoraba en lugar de mejorar. Para desgracia, el mismo gastroenterólogo opinó que también era un cuadro de una enterocolitis aguda, severa, marcada, que debería quedarse hospitalizado con el suero y todo. Felizmente, siquiera tomó esa decisión. Porque ¿qué pasó? El paciente se fue mejorando, comenzó a ser fiebre persistente, marcada, ya no tenía apetito, entonces con náuseas y vómitos, y el hemograma se tiró a perfiles altos. Y cuando comienzan a examinarle la barriga, comienza a haber peritonismo, ¿no? Al haber peritonismo, ya la cosa cambia, el cirujano viene y dice no hay que entrar a operar. Entran a operar y efectivamente una peritonitis provocada por apendicitis. ¿Qué tipo de apendicitis? Básicamente el retrocecal. ¿Y qué pasaba? De que el apéndice estaba descansando sobre la ampolla rectal, así como una salchicha. Se reposaba y no se iba a su posición original, sino se descansaba sobre el recto. Y eso explicaba por qué toda la región rectosigmoidea se estimulaba y tenía diarrea, porque todos sabemos que apéndice con diarrea no es frecuente, no va pues. ¿No? Siempre es estreñimiento con dolor, pero dolor en fosa, dolor en cuadrante derecho con diarrea, por favor, o sea, la cosa es que ahora hay un problemón en el Palacio de Justicia, denunciados por negligencia desde el especialista que lo vio hasta los de emergencia que lo dejaron ir. Tomen en cuenta este tipo de circunstancias. Más vale, señores, en salud, pecar a veces un poco por exceso que por defecto. En salud hay que pensar mal, en muchos casos primero, antes que bien, y irse un poquito más allá o excederse en alguna solicitud con cierto arraigo en la racionalidad, por supuesto, ¿no? Otra cosa es la duración y la evolución. Y sobre la duración hay que pensar que hay causas extradigestivas que causan dolor intraabdominal, ¿no? Ojo con eso, la neumonía, el infarto, son situaciones que pueden producir dolor intraabdominal, pero hay que reconocer los datos. Otra es la actitud del paciente. Hay pacientes que vienen pero con chipunes, ¿no? Vienen para ponértelo en la cara, de frente. Oye, quiero que me atiendan. Viene caminando, hasta chorado, viene, ¿sabes qué? Porque me está doliendo, me está doliendo. Quiero que me atiendan, así no voy por consultorio. Encima se da el lujo de gritonear, ¿no? Golpear la mesa. La actitud del paciente hace mucho para diferenciar. Y en muchos casos la actitud del paciente determina algunos procesos dolorosos que no son quirúrgicos, que para explicarlos son un problema. Los síndromes dolorosos de los ángulos esplénico y hepático del colon, en los casos de intestino irritable, sobre todo el colon irritable, son cuadros dolorosos provocados por un ángulo agudo bien marcado en el ángulo esplénico o hepático. Un colon lleno de gases, un colon irritable, produce espasmos segmentarios y un espasmo que no se resuelve con facilidad. Y en un paciente pues con un umbral bajo de dolor, en un paciente estresado, deprimido, depresivo, que busca atención, como son este tipo de pacientes, pues la actitud ya nos está diciendo mucho. Ojo con ese tipo de cosas. Y los síntomas y signos acompañantes. De todas maneras, siempre tienen que pensar que hay pacientes que pasan desapercibidos porque no manifiestan mucho las cosas. Tuvimos el caso en el hospital de un apéndice perforada con peritonitis,
que tuvo que abrirse como al día 10. ¿Por qué al día 10? Porque el pata decía que tenía dolor en el lado derecho y después desapareció el dolor. Y aparentemente no había mayor molestia, pero el pata comenzó a perder el apetito, comenzó a hacer fiebre, comenzó a bajar de peso, hasta que en una de esas el cirujano dijo: me parece que hay dolor acá, mejor vamos a entrar. Entra y encontraron un plastrón en el área apendicular. El paciente había hecho una peritonitis por efecto del apéndice, pero el paciente no demostraba mayor cosa, no decía que tenía mayor dolor, no había tenido náuseas ni vómitos, solo se le quitó el apetito. Ese tipo de cosas son un problema de diagnóstico. El paciente es el paciente, y no cabe duda, pues no hay solo enfermedades, hay enfermos, hay enfermedad en cada tipo.